Buenos días, en esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para realizar la presentación de nuestro trabajo de investigación que tiene como título Medidas de bioseguridad para la prevención de riesgos biológicos de contaminación que aplica para el personal que labora en la unidad de la hospitalización del Centro Integral Cooperativo de Salud Secosesol Barquisimeto, Estado Lara, octubre de 2022, marzo de 2023, quien tuvo como autores a mi compañera Suárez Quintero, Osmar Illané y mi persona Sánchez Jordán, Javis Malvinera, y tuvo como tutor el ingeniero Armando Luce Bravo. Según la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en el 2022, en los últimos años el análisis estadístico de la incidencia de accidentes laborales fue muy complejo debido al año anómalo 2020, que supone la etapa de confinamiento del COVID-19. Según Gómez y Muñoz, en el 2014 realizaron un estudio donde estuvo constituido por la caracterización de accidentalidad laboral en un hospital de alta complejidad antioqueño, donde se registraron 261 casos de accidentes laborales, los cuales fueron distribuidos por porcentaje, quedando así un 37.8% por accidentes y riesgos biológicos, un 37.5% por riesgos mecánicos y un 24.5% por riesgo físico. La parte del cuerpo más afectada fueron las manos, con un 44%, los miembros superiores con un 25%, una ubicación múltiple con un 13%, los miembros inferiores con un 12% y el tronco con un 6%. Las áreas con mayor porcentaje de contingencia fue la hospitalización con un 33%, los servicios ambulatorios un 18% y los servicios quirúrgicos con un 15%. El resto del porcentaje fueron en procesos administrativos. Más de la tercera parte de los accidentes laborales generaron incapacidades superiores a 4 días. Es por eso, más que todo, fue en el personal auxiliar. Para la Organización Panamericana de la Salud, en el 2022, la exposición a sangre o fluidos corporales de los pacientes infectados pueden causar infecciones de hepatitis B, hepatitis C y HIV. Estas son enfermedades infecciosas que pueden causar enfermedades crónicas, inicios de cáncer o incluso pueden causar hasta la muerte. Aproximadamente 2 millones de trabajadores de la salud alrededor del mundo experimentan exposiciones percutáneas y enfermedades infecciosas en cada año. En América Latina y el Caribe, la proporción de VIH, hepatitis B y hepatitis C entre los trabajadores de la salud debido a las lesiones ocupacionales son las más altas del mundo, con un 55, un 83 y un 11%. Por tal razón es necesario definir la salud ocupacional parafraseando las siguientes palabras. Según Soto y Melara en el 2018, quienes lo expresaban como son todas las acciones aplicadas en los centros de trabajo para la atención y evaluación y control de riesgo generado por factores como por ejemplo tenemos que son los ruidos, las vibraciones y la radiación. De este modo, la salud y la seguridad laboral se entiende como un conjunto de medidas que garantizan la salud y el bienestar de los trabajadores, velando por su cuidado y su integridad dentro y fuera de la comunidad laboral. Según datos estadísticos brindados por INSACEL en el 2012, en Venezuela los accidentes laborales por ramas químicas y biológicas son de un 3.5%. Este estudio fue realizado en el 2010 y por contacto en agente cortante y punzante en un 21.4%. Según pronunció en el 2020, afirmaba que dentro del contexto clínico asistencial la exposición a riesgo de contaminación no es la misma para el colectivo de trabajadores, ya sea en los centros hospitalarios o extrahospitalarios. Esta varía depende de la función que vaya desempeñando cada profesional, destacándose con mayor incidencia al personal sanitario que presta una atención directa. La enfermería representa una de las ocupaciones dentro del sector sanitario que en términos de exposición a riesgos ocupacionales dominan entre las demás profesiones del área de la salud. En otro orden de ideas, y como lo hemos expresado en las líneas anteriores, tienen riesgo de contaminación en las enfermedades infecciosas por contacto biológico en el personal de enfermería, ya que estos son pilar de enfoque en la representación y en la investigación de este trabajo. Es por tal razón que, viendo la realidad venezolana, en los centros de salud se encuentran registros de casos. De hecho, la unidad de hospitalización del Centro Integral Cooperativo de Salud, que queda ubicada en Barquisimeto de Estado Lara, no se escapa de esta realidad, ya que también se encuentra el personal de enfermería.
En base a lo planteado, tenemos que formular las siguientes interrogantes. Como primera pregunta tenemos cuáles son las características sociodemográficas y como segunda pregunta tenemos qué medidas de bioseguridad para la prevención del riesgo biológico de contaminación aplica para el personal de enfermería. Como objetivo principal tenemos determinar las medidas de bioseguridad para la prevención del riesgo biológico de contaminación que aplica para el personal de enfermería que labora en la unidad de hospitalización del Centro Integral Cooperativo de Salud Seco Cesola Barquisimeto Estado Lara 2022, marzo 2023. Como primer objetivo específico tenemos identificar las características sociodemográficas del profesional de enfermería que labora en la unidad de hospitalización del Centro Integral Cooperativo de Salud Seco Cesola Barquisimeto Estado Lara, octubre 2022, marzo 2023. Como segundo objetivo específico tenemos que examinar acerca de las preocupaciones estándar de bioseguridad aplicadas para el personal de enfermería que labora en la unidad de hospitalización del Centro Integral Cooperativo de Salud Seco Cesola Barquisimeto Lara 2022, marzo 2023, en el cumplimiento de sus actividades desempeñadas y asistenciales. Como justificación de la investigación tenemos lo que es la perspectiva profesional, tenemos también lo que es la utilidad y la relevancia, el ámbito educativo, el punto de vista científico y por último tenemos lo que es el análisis metodológico. Como consideraciones éticas tenemos lo que es la privacidad, el respeto, la confidencialidad y el anonimato. Antecedentes de la investigación. A nivel regional, Duque, Lovera y Buse, en 2020 realizaron un estudio que tuvo como objetivo general determinar las medidas de bioseguridad para la prevención de riesgos biológicos y de contaminación que aplica el personal de enfermería en la unidad de cuidados intensivos de adultos Dr. Oscar Lander, Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Palencia, Estado Carabobo, octubre 2019, marzo 2020. Fue un estudio de tipo descriptivo, transversal y de campo, donde la población muestral estuvo representada por 14 miembros de enfermería que laboran en dicha área. En cuanto al instrumento, fue de tipo encuesta, diseñado por Buse en el 2012. Este lleva dos partes, la primera con 7 ítems que hacen referencia a las características sociodemográficas y la segunda con 22 ítems, con respuesta a la escala de Likert. Este lleva 4 categorías, siempre, casi siempre, algunas veces, nunca. Relacionados con aspectos concernientes a medidas de bioseguridad, entre los resultados arrojados respecto a las medidas de bioseguridad se destacó que un 100% casi siempre se lava las manos al momento de realizar algún procedimiento y que un 10% cubriría las muestras con tapa de seguridad. En el ámbito internacional se encuentra el trabajo de Escobar y Vargas en el 2017, que está titulado como riesgos laborales de profesionales de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Juan Cabelca en el 2017, presentado como requisito para optar al título de licenciado en enfermería en la Universidad Nacional de Juan Cabelca. Tuvo como objetivo determinar los riesgos laborales de los profesionales de enfermería en el servicio de cirugía y medicina del Hospital Regional Zacarías Correa de Juan Cabelca. El estudio fue de nivel descriptivo tipo cuantitativo de corte transversal. La población fue de 30 enfermeras. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario con ítem a respuesta dicotómica aplicado previo consentimiento informado. Entre los resultados obtenidos por las investigadoras, se detalló que del 100% de los profesionales de enfermería, de cirugía y de medicina, el 50% presentan riesgo laboral medio, seguido al 33,3% como riesgo bajo. El 76,7% presentan riesgo biológico medio, el 13,3% riesgo bajo y el 10% riesgo alto. Los autores concluyeron que el riesgo laboral entre los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de medicina y de cirugía era de riesgo medio, ya que frecuentemente manipulan
fluidos corporales como orina, sangre y manipulan excesiva carga física en un solo interno. Entre las bases teóricas tenemos la definición de bioseguridad. El Ministerio de Salud Perú 2004, en el Programa Nacional de Hemoterapia para el Banco de Sangre, lo define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo y con el fin de reducir o eliminar los peligros para la salud del personal en la comunidad y el medio ambiente. Entre los riesgos laborales tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos ergonómicos, riesgos biológicos y riesgos psicosociales. Precauciones universales o estándar. Elementos de protección de barrera. Tenemos uso de tapaboca, uso de lentes protectores, uso de gorro, uso de bata, manejo de objetos cortantes o punzantes, manejo de desechos sólidos hospitalarios, el descartador y el lavado de manos. En la población muestra y muestreo la realizamos con 10 miembros del personal de enfermería que laboran en la unidad de hospitalización del Centro Integral Cooperativa de Salud Seco-Cesola, Barquisimeto, Estado Lara. En cuanto al instrumento, encuesta contentiva de 2 partes. La primera corresponde a los 8 aspectos sociodemográficos con 8 ítems y la segunda parte con 24 ítems, diseñada bajo el método de escalamiento del Likert, con 4 alternativas que van de siempre, casi siempre, algunas veces, nunca, tipo y diseño de la investigación. De acuerdo con el propósito de esta investigación, la misma se enmarca dentro del tipo descriptiva. Con respecto al diseño de la investigación, se consideró no experimental, de campo y transversal. En cuanto a la validez, la validación del cuestionario fue realizada previamente a través de juicios expertos, Paredes y Moreno, en el 2012. Estos son investigadores de la Universidad de los Andes. La razón por la cual no será sometida nuevamente al proceso de validación. En cuanto al procedimiento de recolección de datos, tenemos 5. El primero es, se le entregó una carta a la doctora Sara Camacaro de Seco-Cesola para solicitar el permiso para realizar dicha investigación. En segundo, se le informó al personal de enfermería que labora en la unidad de la hospitalización del Centro Cooperativo de Salud Seco-Cesola sobre los objetivos de la investigación. Tercero, se recolectó la información previo consentimiento informado de cada uno de los encuestadores. Cuarto, se procedió a realizar la tabulación y validación de los resultados. 5. Se redactó el informe final con las conclusiones y recomendaciones. Por otra parte, tenemos el plan de tabulación y análisis estadísticos de los resultados. Para analizar los datos recogidos con la aplicación del instrumento y para su representación, se elaboraron tablas de frecuencias absolutas y porcentajes. En esta dicha tabla tenemos la número 3 y aquí tenemos la pregunta uso de guantes. Cuando manipula ropa de cama, ¿algún paciente utiliza guantes? En siempre respondieron un 70%, en casi siempre un 20% y en algunas veces un 10%. Según la investigación de Duque, Lovera y Buse, en el 2020 el 57,14% respondió que siempre utilizaba guantes al momento de realizar algún procedimiento y el 42,86% casi siempre, lo cual evidencia que en ambos estudios las respuestas a este ítem se aproximan a pequeñas diferencias porcentuales para las respuestas de casi siempre. Por otra parte, tenemos la tabla número 4 y en esto tenemos la siguiente pregunta. Retira con una pinza las hojas de bisturí utilizadas. En siempre tenemos un 60%, en casi siempre tenemos un 10% y en algunas veces un 30%. López, Sanojas, Torres y Buse en el 2022 en su trabajo de investigación demostraron que para este ítem
se respondió con un 100% para la opción nunca, la cual refleja la gran diferencia en resultados entre esta y la investigación de los autores citados. En la tabla número 5 tenemos: está expuesto continuamente a salpicaduras de sangre en su piel o mucosas cuando realiza algún procedimiento de enfermería. En siempre tenemos un 40%, en casi siempre un 40% y en algunas veces un 20%. Se muestra el trabajo de Aguilar, Linares y Buse en el 2020, quienes concluyeron que el 70% de sus entrevistados siempre estuvieron expuestos continuamente a salpicaduras de sangre en su piel o de mucosa cuando realiza algún procedimiento de enfermería. Por último, tenemos las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones tenemos respecto a las características sociodemográficas del personal en cuanto al tiempo de servicio, y las recomendaciones tenemos a la coordinación de enfermería de la institución, al personal de enfermería, a los estudiantes del programa de profesionalización de enfermería. También tenemos el uso adecuado del tapaboca, de la bata y de los lentes de protección. Muchas